Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos de nuevo a este episodio. Este ya es el número 11, que hablaremos ahora del ambiente alimentario en México, y para ello nos acompaña la maestra en Salud Pública, Arango, nutricionista. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí y poder presentar pues este tema que es relativamente novedoso, ¿no? Y que es poco explorado en el país, y pues también constituye un desafío, ¿no? Para el diseño de intervenciones y políticas públicas dirigidas especialmente pues al combate a enfermedades crónicas y a padecimientos como sobrepeso, obesidad. Por eso es importante también empezar a abordar estos temas. Para tener claro, un cambio positivo, sobre todo en esta época en la que una de las prioridades deberá de ser alimentarse correctamente para tener un sistema inmunitario adecuado, y que el nutricionista en México debe de valorar parte de esta información, sobre todo que ya hay muchas recomendaciones sobre unas organizaciones de la sociedad civil en México que mencionan sobre algunas recomendaciones para llevar a cabo este ambiente alimentario, ya sea en el área clínico, en el área deportivo, en el área comunitario, pero nosotros vamos a enfocar y vamos a desmenuzar un poquito el tema con la experta en que me gustaría que nos platicaras, bueno, qué es un ambiente alimentario, y de ahí abordamos. Pues bueno, principalmente quisiera abordar dos, digamos que definiciones que suelen parecerse, pero no significan lo mismo. Es lo que se refiere a sistema alimentario y a entorno alimentario. Cuando nosotros nos referimos a un sistema alimentario, de acuerdo a la definición de la FAO y de la OMS, incluimos todo un sistema que está formado por todos los elementos que lo incluyen. Hablemos de estos elementos como medio ambiente, población, recursos, instituciones, infraestructura, ¿no? Y actividades relacionadas con la producción, procesamiento, distribución y preparación, y finalmente el consumo de alimentos, ¿no? Y así como los resultados pues de estas actividades en la nutrición, en el estado de salud de la población. Entonces, esto es el sistema alimentario, ¿no? Que está compuesto principalmente también por la cadena de suministro de alimentos, los entornos alimentarios, que es lo que vamos a abordar a continuación, y el comportamiento de los consumidores. Ya una vez tenemos pues la definición del sistema alimentario, vamos ahora a lo que es un entorno alimentario. Según Swinburne, que es uno de los mayores investigadores en este tema, define el entorno alimentario como el entorno físico, económico, político y sociocultural, y también las oportunidades y las condiciones que influyen en las selecciones de los alimentos y bebidas, ¿no? Y el estado nutricional en general de las personas. Y pues para ello, digamos que hay 4 tipos de entorno de nutrición específicos, pero nosotros vamos a abordar el físico. Los 4, digamos que en tipos de entorno son físico, económico, político y sociocultural. Y el físico, que es el que quiero ahondar más, es el que, digamos, se relaciona con la disponibilidad, la calidad, la promoción de los alimentos. Y pues a su vez, en general, el entorno alimentario, pues se distribuye, digamos que en otros 7 dimensiones, por decirlo así, y nosotros vamos a ahondar de esas 7 dimensiones en el food retail, o lo que corresponde al ambiente alimentario comunitario, que también digamos que se relaciona con el ambiente alimentario del consumidor. Pero cuando yo me refiero a ambiente alimentario comunitario, de este food retail, que es el que corresponde a las tiendas, me refiero específicamente al tipo, disponibilidad y accesibilidad de las tiendas, de los alimentos en estas tiendas, ¿no? Mientras que el ambiente alimentario del consumidor corresponde a la disponibilidad y la calidad nutricional, pues, de estos productos que se ofertan dentro de las tiendas. Ok, entonces, para un poquito más, quiero entenderlo de esta forma. Es como, por ejemplo, si yo vivo en una colonia donde existe en la mayor parte de las esquinas
tiendas que venden ultraprocesados, alimentos ultraprocesados, pues seguramente ese ambiente va a favorecer a que yo consuma esos alimentos. Si al contrario hay una comunidad o hay una colonia donde hay más disponibilidad de alimentos naturales, más fruta, verdura natural, seguramente voy a estar consumiendo más eso. Ese es el ambiente que pudiéramos tener. Hablaste algo interesante, sobre todo la parte cultural, pero ahorita igual abordamos un poquito más sobre este tema de cultural alimentario, pero seguimos con este marco que acabas de mencionar. Sí, bueno, por otra parte, pues como les mencionaba, que son 7 básicamente dimensiones o divisiones del ambiente alimentario, pues ya hablamos un poco del relacionado con las tiendas, ¿no? El ambiente alimentario comunitario y del consumidor, pero también cuando nos referimos a ambiente alimentario tenemos el relacionado con la provisión de alimentos, que está relacionado pues más con, digamos, el expendio de alimentos y bebidas en lugares públicos, instituciones, en escuelas, universidades, sitios de trabajo, ¿no? Pero también otra parte de lo que corresponde al etiquetado de alimentos, también a la publicidad, el mercadeo, la composición también de los alimentos hace parte pues de este ambiente, los precios de los alimentos y finalmente el que se llama el food trade, que corresponde a la comercialización pues de los mismos. Pero como les mencioné, vamos a centrarnos específicamente al relacionado con las tiendas, que es un tema que es novedoso en México. Recientemente se han empezado a realizar diversas investigaciones, pues justamente para generar evidencia que contribuya a la toma de decisiones y al planteamiento de políticas que sobre todo dirigidas a la disminución de las prevalencias de sobrepeso y obesidad en la población mexicana. Quiero regresar un pasito atrás, mencionando sobre todo la parte marco jurídico en México, que a pesar de que tenemos una ley de salud que menciona sobre la alimentación, simplemente una alimentación accesible, eso es lo que menciona la ley en México, pero de ahí, culturalmente hablando, como lo acabas de mencionar, hay ciertos escenarios en donde una cosa es que el producto, el alimento que se está produciendo, que se está desarrollando, no tenga algún problema de contaminación o de que tenga pesticidas, herbicidas, que tenga contaminantes, que lo estén regando con aguas negras, etcétera, que ese es muy importante, que va por parte de la seguridad alimentaria. Y la otro escenario donde la accesibilidad en donde tenemos nuestro ambiente alimentario. Y pongo otro ejemplo sobre esta parte del ambiente alimentario, es en el área hospitalaria. En mi experiencia he visto que en hospitales en Michoacán, el médico que se encuentra de guardia, es muy difícil que tenga una alimentación, al menos que él lleve sus topper, muy godín, pero nunca lo hacen así. La mayoría de los médicos comen o cenan en el hospital y a veces no tienen esa accesibilidad de alimento adecuado. Por eso es que menciono que también en un ambiente obesigénico también se encuentra dentro de los hospitales, dentro de las escuelas, dentro de nuestra colonia. Entonces es muy complejo. Y ahora sí, vamos a abordar lo que en tu experiencia has tenido de los alimentos que se venden en tiendas. Por ahí, no sé si nos quisieras platicar esa experiencia que has tenido sobre ese artículo y esa información que tú rescataste. Ok, sí, bueno, digamos que el artículo que realizamos, en el que pues tuve la oportunidad de tener la autoría principal, va más dirigido, digamos, a buscar asociaciones, ¿no? Entre las tiendas o los establecimientos comerciales, sea tiendas de conveniencia, con los que nos referimos a Oxxo, 7-Eleven, entre otros, ¿no? Tiendas de conveniencia, supermercados, las tienditas de la esquina, los que tiendas de abarrote le denominamos también, en las tiendas de bebidas, y esos fueron los 4, digamos que, escenarios que planteamos para realizar esta asociación entre digamos que el número de tiendas a nivel municipal con el consumo de bebidas azucaradas en población adolescente. Pero esto a su vez también con el sobrepeso y la obesidad de los adolescentes, considerando pues este consumo de bebidas azucaradas como un mediador. ¿Por qué lo planteamos de esta forma? Sabemos que las tiendas pues pueden, se ha visto y se ha publicado que se asocian con un mayor consumo de bebidas azucaradas, pero también hay estudios que lo han relacionado con una mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad, sobre todo específicamente, por ejemplo, para tiendas de conveniencia o para supermercados, aunque la evidencia es inconsistente.
pero sin embargo no se ha visto, o sea, no se ha usado como factores dietéticos como mediadores, porque finalmente esos son como la línea que nos va a conducir a sobrepeso, obesidad, ¿no? Estos fueron modelos un poquito complejos, modelos matemáticos, que es como metodológicamente se trabaja, digamos que el análisis del ambiente alimentario, que es bastante complejo, porque no solo tomamos los factores que son del individuo, que se relacionan pues con sobrepeso, obesidad, y con el sexo, la edad, etcétera, que son variables pues que se utilizan también, sino que tienes que considerar pues todas las variables del ambiente. Entonces por eso se utilizan modelos multinivel u otros, digamos que cuestiones estadísticas más complejas. Y bueno, nosotros lo hicimos con adolescentes porque lo que se ha realizado en México es específicamente en población adulta, y se han buscado asociaciones, por ejemplo, con diabetes, con sobrepeso, obesidad, con el IMC, y como les mencioné anteriormente, o sea, son asociaciones inconsistentes, porque en un estudio se muestra que entre más supermercados haya a nivel municipal, el IMC es menor, pero en supermercados, mientras en tiendas de conveniencia, entre más haya, pues el IMC va a ser mayor, y también va a conducir al consumo también, el incremento en el consumo de alimentos ultraprocesados, de bebidas endulzadas también. Y por ejemplo, también los supermercados en otro estudio se relacionan con el mayor acceso pues y disponibilidad de estos alimentos. Mientras que en el estudio que publicamos se encontró que en las tiendas de conveniencia no tenían asociación, pero sí los supermercados, principalmente las tiendas de abarrotes y la densidad de tiendas a nivel municipal en general. Esto quiere decir que se comportaría de forma diferente por grupos de edad, en adultos, en adolescentes, en escolares, pero pues también nos da cuenta de que justamente hay que empezar a hacer algo desde la parte del ambiente alimentario, desde la distribución de los alimentos poco saludables en todos los diferentes tipos de tiendas, para finalmente pues lograr impactar positivamente en la salud de los mexicanos, específicamente en la reducción de las prevalencias de sobrepeso, obesidad y algunas enfermedades crónicas. Wow, está muy bien, está padrísima la información. Ahorita ya conozco un poco más. Sobre todo esta parte de tus hallazgos, si bien es cierto que parte de la cultura en México es que si mis familiares y mi familia cercana consumen cierto tipo de alimento, pues seguramente yo lo voy a consumir. Pero también hay otro eslabón que es muy importante sobre este ambiente alimentario en México, sobre todo en la parte de las promociones y la publicidad en México, que si yo como adolescente tengo acceso a internet o acceso al cable, a la televisión, seguramente voy a ver comerciales relacionados a alimentos, y en este caso pues sería alimentos ultraprocesados o bebidas ultraprocesadas, y que al final pues si tengo un antojo, si tengo sed simplemente, a veces es tan simple como ir a tu alacena, ahí a la cocina, ¿no? Y tomar agua y se acabó. Y te hidratas, no pasa nada. Pero la cultura en México y en adolescentes, pues voy a la tienda y me distraigo un poco y se compra algo, ¿no? Si tienen la accesibilidad económica de ir a ese punto de acceso para los alimentos, pues seguramente en ese escenario pues vamos a tener un índice de consumo elevado. Y bueno, también abordando el tema sobre todo los resultados que has obtenido, ¿qué más resultados viste en esta investigación? Pues bueno, como lo mencioné anteriormente, los que más asociaban con el consumo de bebidas azucaradas en adolescentes, digamos que el número de supermercados por municipio se asociaba más con el consumo de bebidas azucaradas, pero también con una mayor prevalencia o posibilidad de presentar sobrepeso o obesidad en la población adolescente. Y también encontramos que las tiendas de abarrotes, como le mencioné anteriormente, y las tiendas en general se asociaban todas con el consumo de forma directa, pero de forma indirecta ya no había ninguna asociación, puesto que lo indirecto se medía con sobrepeso o obesidad a través del consumo de bebidas azucaradas. Entonces, cuando pusimos a las bebidas azucaradas como un mediador, ya no había esa asociación, puesto que era indirecto, pero cuando la asociación iba directa,
me refiero al consumo directo de bebidas azucaradas o las tiendas directamente con sobrepeso y obesidad, los resultados pues ya eran significativos y eran relevantes, ¿no? Entonces, esto lo que nos lleva, o sea, es un poquito, digamos que difícil de explicar cuando empiezo a hablar pues de todos estos modelos, pero lo que nos lleva a entender es que no solo las bebidas azucaradas tienen el papel, digamos que fundamental en el desarrollo de sobrepeso, obesidad, ¿no? O sea, no son los únicos porque hay un montón de alimentos ultraprocesados que se ofertan en los supermercados, en las tiendas de conveniencia, en las tiendas de abarrotes y que finalmente pues terminan acaparando y desplazando los alimentos saludables y no únicamente son las bebidas azucaradas las que contribuyen a esas prevalencias, a ese aumento en la morbilidad por estas enfermedades, particularmente hablando aquí de sobrepeso, obesidad, y además es importante también considerar, como parte de la discusión también lo hablamos, que existen desiertos alimentarios y pantanos alimentarios, que son también conceptos relativamente nuevos, que dirán a qué se refiere con eso. Cuando yo hablo de un pantano alimentario, me refiero a todos esos establecimientos o tiendas que ofertan alimentos principalmente poco saludables, ultraprocesados, o procesados con algún grado de procesamiento que finalmente pues terminan reemplazando los que son saludables. O bien tenemos a los desiertos alimentarios que finalmente son esos lugares donde no hay oferta de alimentos, donde de repente son espacios donde tú sales y no encuentras ninguna tienda a tu alrededor y te tienes que desplazar, tomar auto o que es lo que generalmente se hace, o caminar para poder encontrar una tienda, un mercado, algún lugar donde tú puedas acceder a los alimentos. Entonces, si se dan cuenta, o sea, la medición es compleja, pero hay muchos determinantes asociados en el lugar al que vives. Por eso no solo son cuestiones individuales, sino que ahora se tiene también que observar cómo es ese ambiente alimentario y cuáles son los alimentos que nos están ofreciendo en las tiendas. Esto encontramos en adolescentes, no son únicamente las bebidas, que si bien lo encontramos en todas las tiendas, no son los únicos que influyen a que esta de sobrepeso, obesidad, pues sea mayor en este grupo de edad, ¿no? O sea, son todos los alimentos en general. Sí, sí. También hay una información sobre todo que he notado, es la falta de información, por una parte, falta de educación, por otra parte, del etiquetado de alimentos en México. A pesar de que ya tenemos un nuevo, he tenido la experiencia de ir platicando un poquito a las escuelas y ya ha pasado más de un año que ya se aprobó el etiquetado de alimentos en México con los nuevos octágonos y con las nuevas leyendas de advertencia, pero aún en la mayoría, me atrevo a decir, de la población, pues desconoce o ignora esa información, ¿verdad? Y que el nutricionista, que el nutriólogo en México deberá de estar pues también atento a esta información, estar educando, también los esfuerzos que hace la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE, sobre todo en educar también, pues no ha sido suficiente. Falta políticas públicas, como lo mencionaste al principio, falta la parte también de instituciones, como tanto públicas como privadas, que puedan colaborar sobre todo este ambiente alimentario. A mí me gustaría y me encantaría ver a la Secretaría de Salud, al IMSS, al ISSSTE, aquí en México, pues que tuvieran en sus áreas un ambiente alimentario saludable, un comedor saludable digno para profesionistas del área de la salud. Me encantaría también ver a en escuelas preescolares, primarias, secundarias, hasta nivel universidad, donde este ambiente alimentario sea también una prioridad. Y ya para ir finalizando, escuchar sobre todo qué recomendación le darías, maestra, a los nutriólogos, nutricionistas que están ahorita escuchándonos y que están ya sea estudiando o ya egresaron o ya tienen su consultorio. ¿Qué les dirías? ¿Qué recomendaciones mencionarías sobre este tema? Bueno, pues sabemos que los entornos alimentarios saludables específicamente
pues tienen el potencial de mejorar la dieta de la población y por ende pues reducir la carga de enfermedades, principalmente sobrepeso, obesidad y sus comorbilidades. Yo creo que es fundamental que todos los profesionales de nutrición conozcan e incluyan el ambiente alimentario desde su quehacer diario, es decir, sea el ámbito clínico, de servicio a alimentos, el deportivo o de salud pública, que es donde más se implementa, porque si bien los esfuerzos a nivel nacional en relación al entorno alimentario van más dirigidos a la transformación pues, de estos ambientes en ambientes más saludables, así como en el diseño de intervenciones y políticas públicas que impacten positivamente a nivel poblacional y desde su perspectiva de macrosistema contribuirían a reducir el sobrepeso, obesidad y sus comorbilidades. Considero que es importante conocer los determinantes y entornos que rodean también al individuo, por ejemplo, a la hora de trabajar con un paciente o de realizar intervenciones que son más focalizadas, dependiendo de lo que, del área pues, en que esté involucrada el nutricionista, el nutriólogo, ¿no? O el profesional de la salud. Y esto permitirá pues que este individuo o la persona pueda seleccionar mejor alimentos y también tomar mejores decisiones más saludables que pues finalmente van a impactar de manera positiva en su estado de nutrición y en la salud en general, ¿no? Y pues de esta forma, si yo sé que mi paciente vive en un lugar con menor disponibilidad de alimentos saludables, digamos que es más difícil desplazarse para conseguir alimentos de este tipo o definitivamente tienen que encontrar alimentos que tienen que ir al supermercado o que tienen que ir a una tienda de conveniencia a conseguir sus alimentos, pues yo creo que es importante también considerar todos estos determinantes, ¿no? Dentro de la evaluación del paciente, este componente que es el comunitario, pero también los demás componentes relacionados con el etiquetado, con la publicidad, con la oferta de alimentos en las escuelas, en los sitios de trabajo. Entonces como que también realizar educación nutricional para que definitivamente no solo se considere al individuo y a su familia, sino todo ese ambiente higiénico o ese ambiente en general que está detrás y que contribuyen a la selección de estos alimentos en la población. Entonces es nuestro papel como agentes de cambio, independientemente del área en que estemos, para digamos que contribuir a que estas elecciones sean mejor y que no solo nos quedemos en la parte individual, sino que empecemos a considerar todo ese ambiente, sus determinantes también sociales involucrados que contribuyen, digamos que en el estado de salud y nutrición del individuo y de la población en general. El nutricionista debe tener esa base para ir teniendo esa selección de alimentos, debido a que si nosotros, que somos los de la primera línea de acción para educar en el tema de alimentación, si no cumplimos con nosotros como nutricionistas, nosotros propiamente como consumidores, pues difícilmente vamos a poder impactar a los que nos rodean. Entonces, muchas gracias por toda esta información que nos has brindado, maestra. Excelente. Yo sé que es un tema que a veces no todos los nutricionistas, nutriólogos, es como de mucho interés, pero deberá de ser y debería de ser de interés en todas las áreas, porque hace falta más como tú, que hace investigación, que ve y rasca esa información que no todos tenemos disponible y que podemos ya una vez saber cuál es el problema, atendiendo a las soluciones con acciones. Sí, pues nada más agregar que si bien es un tema que, como bien lo mencionas, quizá no sea de interés o quizá no haya mucho profesional involucrado en estudiar un poco, adentrarse un poco en este tema, puesto que va más dirigido a política pública, intervenciones a nivel gubernamental, que quizá es una información un poquito más relevante, pero pues yo creo que con una mirada de los que trabajan en clínica, no sé, una perspectiva más amplia, individual, pero también a nivel del mesosistema, del macrosistema, pues creo que vamos a lograr entender e impactar de mayor forma en el individuo y en la población. Y pues también considerar que en México se han realizado pues algunos avances también en materia de ambiente alimentario, específicamente recordemos el etiquetado frontal de alimentos, y pues que también se requieren otras acciones, que quizá esto sea parte de otro podcast, para que pues se siga impactando de forma positiva en la población mexicana, que tantos problemas presenta principalmente sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas. Excelente. Pues muchas gracias y muchas gracias a los que nos están escuchando. Nos vemos en el siguiente episodio de NutriPodcast de SOS y NUM. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Bye.